Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde exploramos juntos el fascinante mundo de las telenovelas y series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, porque les tengo un chismecito, de esos que nos encantan. Vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, de momentos íntimos que han desatado rumores y de la posibilidad de una nueva familia que, seamos honestos, nos encantaría ver crecer. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Pero ojo, no nos limitaremos a ellos dos. Exploraremos también otras parejas de telenovelas que nos han hecho suspirar y que quizás nos han dado falsas esperanzas de un final feliz con pañales y biberones. ¿Listos para el drama, el romance y los rumores? Yo sé que sí. Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y corazones enamorados, les recuerdo que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme sus comentarios al final, contándome qué parejas de la pantalla chica quisieran ver formando una familia en la vida real. Me encanta leerlos. Y ahora sí, empecemos con este salseo. Bien, hablemos primero de la pareja que inspiró este vídeo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam. Este drama romántico que mezclaba comedia y momentos muy emotivos, nos contó la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su relación, que comenzó como un contrato falso, rápidamente se convirtió en algo real, atrapándonos a todos en su torbellino de amor. El género de Senkalkam es principalmente comedia romántica, pero también tiene toques de drama familiar y superación personal. Lo que hizo que esta serie fuera tan especial, aparte de la química innegable entre Hande y Kerem, fue la forma en que abordó temas como el amor, la ambición, la familia y la importancia de perseguir tus sueños. Además, el diseño de producción era espectacular, con locaciones hermosas y vestuario impecable. Pensemos en las escenas en la floristería de Eda, llenas de color y vida, contrastando con la frialdad inicial de la oficina de Serkan. Esa contraposición visual ya nos contaba mucho sobre sus personajes. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más reconocidos y seguidos en redes sociales. Su relación en la vida real, que surgió durante el rodaje, alimentó aún más el interés del público. Y aquí es donde entran los rumores. Después de su noviazgo que duró varios meses y fue documentado por paparazzis y sus propias redes sociales, la pareja anunció su separación. Sin embargo, a pesar de la ruptura, los fans siguen soñando con una reconciliación y, por supuesto, con la posibilidad de verlos formar una familia. Recientemente, varias fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos han circulado en las redes, alimentando las especulaciones sobre un posible reencuentro. Y claro, los rumores de un embarazo no se han hecho esperar. Ojo, no hay nada confirmado. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Analicemos un poco más estos momentos íntimos que han desatado la locura en Internet. No se trata solo de fotos robadas, sino también de comentarios sutiles, me gusta estratégicos en redes sociales y, sobre todo, la persistente creencia de los fans de que su amor es demasiado real para haber terminado definitivamente. Hay teorías que circulan sobre la naturaleza de su ruptura, desde presiones de sus respectivas carreras hasta la dificultad de mantener una relación bajo la constante lupa de los medios. Pero lo cierto es que cada pequeño gesto, cada mirada captada por las cámaras, se interpreta como una señal de que la llama sigue viva. Un dato curioso sobre Senkalkam es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Además, Hande Erçel recibió varios premios por su actuación, consolidándose como una de las actrices más talentosas de Turquía. Y por supuesto, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, se convirtió en un éxito en plataformas digitales. ¿Quién no recuerda la canción principal de la serie, Senkalkam? Se nos pegaba a todos y nos ponía en mood romántico instantáneamente. Ahora hablemos de otra serie que nos hizo creer en el amor verdadero, Erkencikus. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y apasionado.
Su relación, llena de malentendidos y situaciones cómicas, se va transformando en un amor profundo e incondicional. El género de Erkenzicus es puramente comedia romántica con toques de aventura y drama familiar. La serie destacó por su frescura, su humor inteligente y la química explosiva entre Demet y Can. La trama, aunque predecible en algunos momentos, supo mantener el interés del público gracias a sus personajes entrañables y situaciones divertidas. Recordemos las torpezas de Sanem, su espontaneidad y cómo Can, poco a poco, se dejaba llevar por su energía. Era imposible no reírse y enamorarse de ellos. Al igual que Ande y Kerem, Demet y Can también generaron rumores de romance fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación formal, su cercanía y la intensidad de su actuación hicieron que muchos fans soñaran con un final feliz para ellos también. Y al igual que con Senkal Kapm, los rumores de un posible embarazo de Demet durante la transmisión de la serie no se hicieron esperar. Pero tampoco hubo confirmación. Este tipo de especulaciones son comunes en el mundo de las telenovelas, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy difusa. La gente tiende a proyectar sus deseos y fantasías en los actores que interpretan a sus personajes favoritos. Un dato interesante sobre Erkenzicus es que la serie fue filmada en Estambul y sus alrededores, mostrando la belleza de la ciudad y sus paisajes. Además, la serie fue vendida a varios países de Latinoamérica y Europa, convirtiéndose en un éxito internacional. Y por supuesto, la música de la serie, con melodías alegres y románticas, contribuyó a crear el ambiente perfecto para cada escena. Los paisajes de Estambul con el Bósforo de fondo eran un elemento clave para crear ese ambiente mágico y romántico que tanto nos gustaba. Cambiando un poco de registro, pero sin abandonar el romance, hablemos de Aşk Memnu. Esta serie, que es un clásico de la televisión turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, dando inicio a una relación prohibida y llena de consecuencias devastadoras. El género de Aşk Memnu es principalmente drama romántico con toques de tragedia y suspenso. La serie destacó por su guión impecable, sus actuaciones magistrales y su ambientación lujosa. La trama, basada en una novela clásica turca, aborda temas como el amor, la pasión, la infidelidad, la ambición y la hipocresía social. Aşk Memnu no es una simple telenovela, es una obra de arte. Cada escena, cada diálogo está cargado de significado y simbolismo. La complejidad de los personajes y la intensidad de sus emociones la convierten en una experiencia televisiva inolvidable. Aşk Memnu fue un gran éxito en Turquía y en el extranjero, generando debates y controversias por su temática explícita. La serie catapultó a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Can Tatlıtuğ, convirtiéndolos en dos de los actores más importantes de Turquía. Y aunque no hubo rumores de romance entre ellos fuera de la pantalla, su química era innegable y su actuación, simplemente brillante. La relación entre Beren y Can era puramente profesional, pero su capacidad para transmitir la pasión y la angustia de sus personajes era asombrosa. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que la serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y España. Además, la serie ha sido objeto de numerosos análisis y estudios académicos, debido a su complejidad narrativa y su impacto cultural. Y por supuesto, el vestuario de Biter, interpretada por Beren Saat, se convirtió en un referente de moda y estilo. El vestuario de Biter no era solo ropa, era una declaración de intenciones. Cada prenda, cada accesorio, reflejaba su estado de ánimo, sus ambiciones y su deseo de escapar de su matrimonio infeliz. Ahora, cambiemos de rumbo una vez más y hablemos de Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares, dando inicio a una historia llena de dolor, sacrificio y venganza. El género de Kara Sevda es principalmente drama romántico, con toques de suspenso y acción. La serie destacó por su trama intensa, sus personajes complejos y su final impactante. La historia, llena de giros inesperados, aborda temas como el amor, la clase social, la venganza, la justicia y la lealtad. Kara Sevda es una montaña rusa emocional. Te hace reír, llorar, sufrir y amar con sus personajes. La historia de Kemal y Nihan es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales, pero también de cómo la venganza puede consumir a una persona.
Kara Sevda fue un gran éxito internacional, ganando el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. La serie catapultó a Burak Özçivit y Neslihan Atagül a la fama mundial, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más reconocidos. Y al igual que en las series anteriores, los fans soñaban con un romance entre ellos fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos actores estaban casados en la vida real, por lo que los rumores nunca se concretaron. La química entre Burak y Neslihan era innegable, pero ambos siempre mantuvieron una actitud profesional y respetuosa con sus respectivas parejas. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que la serie fue filmada en Estambul y Zonguldak, mostrando la belleza de la ciudad y los paisajes industriales de la región. Además, la serie fue vendida a más de 110 países, convirtiéndose en una de las telenovelas turcas más exitosas de la historia. Y por supuesto, la banda sonora de la serie, con canciones emotivas y melancólicas, contribuyó a crear el ambiente perfecto para cada escena. La música de Kara Sevda era un elemento clave para crear la atmósfera de tristeza y melancolía que caracteriza a la serie. Cada canción, cada melodía, te transportaba al mundo de Kemal y Nihan y te hacía sentir su dolor. Por último, pero no menos importante, hablemos de Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, protagonizada por Ali Tergenk y Meri Muzerli, nos cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, el sultán otomano más poderoso, y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie narra su romance apasionado, sus intrigas políticas y sus luchas por el poder. El género de Muhteşem Yzyl es principalmente drama histórico, con toques de romance, acción y política. La serie destacó por su producción lujosa, sus actuaciones impecables y su ambientación detallada. La historia, basada en hechos reales, aborda temas como el amor, el poder, la ambición, la traición y la religión. Muhteşem Yzyl es una superproducción que te transporta al siglo XVI y te sumerge en el mundo del Imperio Otomano. La serie te muestra la vida en el harén, las intrigas de la corte y las batallas por el poder. La historia de Suleimán y Hürrem es una de las más fascinantes de la historia turca. Muhteşem Yzyl fue un gran éxito en Turquía y en el extranjero, generando debates y controversias por su representación de la historia otomana. La serie catapultó a Ali Tergenk y Meri Muzerli a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más reconocidos. Y aunque no hubo rumores de romance entre ellos fuera de la pantalla, su química era innegable y su actuación, simplemente magistral. Ali Tergenk y Meri Muzerli lograron crear una química impresionante en la pantalla, a pesar de que nunca hubo una relación romántica entre ellos fuera de ella. Su profesionalismo y talento les permitieron transmitir la pasión y el amor que existía entre Suleimán y Hürrem. Un dato curioso sobre Muhteşem Yzyl es que la serie fue filmada en un estudio especialmente construido para la producción, recreando el palacio de Topkapi con todo lujo de detalles. Además, la serie fue vendida a más de 70 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de la historia. Y por supuesto, el vestuario de los personajes, con trajes opulentos y joyas deslumbrantes, se convirtió en un referente de moda y estilo. El vestuario de Muhteşem Yzyl era una obra de arte en sí mismo. Cada traje, cada joya, estaba diseñado con un cuidado exquisito y reflejaba el poder y la riqueza del Imperio Otomano. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de amor, rumores y esperanzas. Hemos explorado algunas de las parejas de telenovelas turcas que nos han robado el corazón y que nos han hecho soñar con un final feliz en la vida real. Desde Hande y Kerem hasta Burak y Neslihan, todas estas parejas han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, y que la vida real de estos actores es mucho más compleja y privada de lo que vemos en la pantalla. Pero, ¿qué sería de nosotros sin un poco de drama y fantasía, verdad? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué parejas de telenovelas turcas quisieran ver formando una familia en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido sobre series turcas. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Nos vemos pronto.